Pero si eso es muy cruel. Sí. Bueno, Juan Carlos va a contar aparte, no todo el trabajo, contará parte de su trabajo. Entonces nos quedan esos dos grandes cuenteros. Me voy a permitir presentar al penúltimo de nuestros cuenteros hoy, que es un cuentero que a mi juicio, a mí me encanta mucho porque tiene una magia en la palabra, tiene un culto por el lenguaje, tiene una capacidad de, con su pulcritud literaria a la hora de hablar, de empezar a crearle a uno las imágenes en la cabeza. Además que va a contar un cuento hermoso de García Márquez. Él es Douglas Amaya, un ocañero extraordinario que se ha dedicado a la narración oral, que vive aquí en Bucaramanga, que hace cuentería, que hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí en este espacio. Para Douglas Amaya, un gran y fortísimo aplauso en agradecimiento. Buenas noches. Después de esas palabras de Oscar es un compromiso y bueno, de verdad. Pero bueno, en fin. Como ya les digo, mi nombre es Douglas Amaya. Les voy a contar una historia a continuación. Les voy a hablar de muertos. Básicamente la historia que les voy a contar es una historia de un muerto. Y hablar de muertos no es fácil, ¿sí? Hay un adagio popular, un refrán popular que dice que no hay muerto malo ni novia fea. Pero en este caso, el muerto del que les voy a hablar sí era un muerto bueno. Y era un muerto muy bueno porque logró cambiar muchas cosas. Para tales efectos de contar la historia como viene de sus orígenes, voy a tratar de encarnar las personas que pudieron haber visto ese acontecimiento. Y voy a tratar de contarlo en el idioma que está generada la historia, ¿sí? Y la historia, sin más preámbulos, dice que los primeros pelados que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba a lo lejos en el mar, que era como un bulto que venía acercándose en el mar, los pelados hicieron a la ilusión de que era un barco enemigo, porque es que los pelados son muy fantasiosos y viven creándose vainas en la cabeza. Entonces los pelados se pararon a la orilla de la playa esperando que se acercara hasta ahí. Pero cuando estuvo más cerquitica y pudieron ver que no traía banderas ni arboladuras, entonces pensaron que se trataba de una ballena. Pero cuando se quedó varado en la playa y le quitaron de encima los matorrales de sargazo, los restos de cardumen y naufragios que traía encima, solo entonces se dieron cuenta de la clase de cosa que había llegado allá a la playa. Y era un ahogado. Todos saben lo que es un ahogado. Sí, o sea, no, porque es que puede surtir una vaina por el léxico, ¿sí? Yo no estoy hablando de un ahogado, una vaina de cebolla y tomate picado, no. Yo no estoy hablando de eso ahogado. Yo estoy hablando de un man que se cae al agua y a falta de habilidades para nadar comienza a llenarse de los pulmones de agua y la cabeza se le pone morada y comienza a padecer serios problemas de salud. De ese de que yo estoy hablando. Okay. Entonces los pelados se encontraron el ahogado y los pelados, pues claro, trataron de reaccionar de acuerdo a la situación de lo que estaban viendo, porque a los pelados se les tiene muy menosprecio y creen que ellos no son capaces de reaccionar ante situaciones así, pero no, los pelados reaccionaron de acuerdo a la altura de las situaciones. Encontraron el ahogado y ellos sabían muy bien qué tenían que hacer. De manera que se la pasaron jugando con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, hasta que alguien que pasaba por allí se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque no falta el chismoso que se tira cuando no está pasando la vida, siempre alguien se la caga. Y entonces fue a dar la voz de alerta al pueblo más próximo. Los manes que llegaron a cargarlo hasta el pueblo más próximo, notaron que la vaina pesaba muchísimo más que el resto de los ahogados. Pesaba casi tanto como un caballo. Entonces pensaron que tal vez había permanecido mucho tiempo a la deriva y el agua se le había metido entre los huesos, por eso era que pesaba tanto. Pero cuando lo pusieron en el suelo, notaron también que era muchísimo más grande que el resto de los hombres, pues apenas sí cabía en la casa. Entonces también comenzaron a dilucidar, a sacar sus propias conjeturas acerca de eso, porque por aquel entonces no había ni Discovery Channel ni National Geographic que les dijeran a ellos cómo era la vaina. Entonces uno dijo, lo que pasa es que la facultad de seguir creciendo después de muerto está en la naturaleza de ciertos ahogados. Y el resto le creyó, y entonces estaban allí. El muerto tenía el olor del mar, y solo su forma hacía suponer que era un cadáver humano, porque toda su piel estaba revestida por una coraza de rémora y de lodo.
Sin embargo, no fue necesario limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. Porque el pueblo donde vivían ellos era un pueblo chiquitico. Vamos a hacer de cuenta que este era el pueblo. Y el pueblo estaba conformado por unas 20 casas de tablas, con unos patios de piedras sin flores desperdigados por el extremo de un cabo desértico. Las madres vivían muy asustadas porque el pedazo de tierra que formaba el pueblo era muy escaso. Entonces las madres vivían con el temor de que el viento pudiera llevarse a sus hijos. Y los muertos que les iba causando los años, como no había donde enterrarlos, tenían que arrojarlos por los acantilados. Pero sin embargo el mar era una berraquera, el mar era manso y pródigo, y todos los manes del pueblo cabían en 7 botes, de manera que cuando se encontraron el ahogado, les bastó con mirarse los unos a los otros a la cara para saber que estaban completos. Esa noche no se fueron a trabajar en el mar como siempre solían hacer los manes, no, se fueron a los pueblos más próximos a ver si les hacía falta alguien. Mientras tanto, las mujeres se quedaron cuidando del ahogado y comenzaron a limpiarlo. Le limpiaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos, le rasparon la rémora con fierros de desescamar pescado, y mientras lo hacían, notaban que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, que su ropa estaba en piltrafas como si hubiese estado navegando por entre laberintos de coral. Notaban también que el pobre muerto sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados de mar, ni la catadura sórdida y menesterosa de los otros ahogados fluviales. Pero cuando las mujeres terminaron de limpiarlo por completo, cuando lo tenían allí limpiecito, fue entonces cuando tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. ¿Verdad? Es que no solamente era el más grande que habían visto, no solamente era el más corpulento, el más viril y el mejor armado que habían visto nunca, sino que aún cuando lo estaban viendo allá enfrente de ellas, ahí, ni siquiera ahí les cabía en la imaginación. ¿Cómo sería el más de grande que no encontraron en el pueblo? Una cama lo suficientemente grande para acostarlo, ni una mesa lo suficientemente fuerte para bailarlo. No le quedaron buenos los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni mucho menos los zapatos del mejor plantado. Entonces las viejas, fascinadas por la desproporción y hermosura del ahogado, decidieron hacerle un pantalón con un pedazo de tela de vela cangreja y una camisa de bramante de novio para que pudiera continuar la muerte con altivez. Entonces se sentaron todas las mujeres del pueblo alrededor del cadáver, y allí sentadas, entre puntada y puntada, notaban que aquella noche el viento nunca había sido tan tenaz ni el Caribe había sido tan ansioso como aquella noche. Y pensaban que todos aquellos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre hubiera vivido en el pueblo, su casa hubiera tenido las puertas más anchas, los techos más altos, el piso más firme, el bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro. Y su mujer hubiera sido la más feliz. Su mujer hubiera sido la más feliz. Pensaban, ellas mismas comenzaron a compararlo en secreto con sus propios maridos, y pensaban que todo ese poco de manes que tenían como pareja no habían sido capaces de lograr en toda una vida lo que el mancito hubiera sido capaz de hacer en una sola noche. Y comenzaron a repudiarlos en el fondo de sus corazones como los manes más escuálidos y mezquinos que podían existir sobre la faz de la tierra. Y estaban allí las viejas extraviadas en esos dédalos de fantasía, cuando de repente la más vieja de la mujer, se acercó al cadáver, y ella, por ser la más vieja, había estado observando el cadáver con menos pasión que compasión. Entonces lo miró y dijo: tiene cara como de llamarse Esteban. O sea, como si uno tuviera cara de llamarse algo, ¿sí? A mí no me vengas a engañar que tú no te llamas Pedro, tienes cara de Herminson, no, es una vaina toda rara, ¿sí? Pero en fin, y era cierto. A la gran mayoría le bastó mirarlo nuevamente para comprender que no podía tener otro nombre. A la mayoría creyó eso, pero unas pocas, que eran las más jóvenes, guardaban la ilusión de que al verlo vestidito y acostado entre flores con unos zapatos de charol, pues se pudiera llamar Lautaro. Pero qué va, esa vaina era una ilusión vana. ¿Por qué? Porque la tela resultó escasa, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, los botones salían por los aires con las fuerzas ocultas de su corazón, de manera que no encontraban cómo vestir a mano. Permiso. Y andaban allí
tratando de vestir al hombre, pero las mujeres que habían tratado de vestir al man, los que lo habían bañado, los que le habían raspado la barba y le habían cortado las uñas, no pudieron contener una vaina de resignación a tenerlo que dejado allí, tirado por los suelos como un animal. Hombre, y se comenzaron a compadecer de él. Pensaban cuánto debía haber sido de infeliz con ese cuerpo descomunal si ahorita después de muerto le seguía causando estorbo. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse la cabeza con los travesaños, a permanecer de pie en todas las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de casa toda afanosa buscaba la silla más resistente y se la llevaba llena de miedo y decía: mira, Esteban, siéntate aquí, mijito, siéntate aquí, hazme el favor. Mientras Esteban decía: no se preocupe, señor, no se preocupe que así estoy bien, con la espalda recostada a la pared y los talones en carne viva, tanto repetir lo mismo en todas las fiestas. No se preocupe, señor, que así estoy bien. Solamente para no pasar la vergüenza de volver mierda a la silla donde iba a sentar. Y sin saber nunca que esos mismos que decían: oye, Esteban, espérate un momento, te vas a ir, espera que hierva el café y te tomas un tintico, eran los mismos que decían: ya se fue el bobo grande, ya se fue el tonto hermoso. Che, qué bueno que ya se fue ese tonto hermoso. Todo esto lo pensaban las mujeres poco antes del amanecer. Después, cuando una de las mujeres decidió ponerle un pañuelo en la cara para que no le molestara la luz, no me pregunten por qué, porque no tenían Discovery ni nada. Aquí le debió haber dicho que a los muertos no les fastidiaba la luz, pero le puso un pañuelo en la cara para que no le fastidiara la luz. Y solo entonces lo comenzaron a ver tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido al resto de sus hombres, que a las mujeres se le comenzaron a abrir las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Y fue una de las más jóvenes la que comenzó a sollozar. Luego las otras, asistiéndose, sí pasaron de los suspiros a los lamentos. Y lo lloraron tanto, pero tanto, que el hombre fue el más desvalido sobre la faz de la tierra. Era tan parecido a sus hombres, tan servicial, tan amable. Era el pobre Esteban. ¿Cómo sería que cuando los hombres regresaron con la noticia de que en los otros pueblos tampoco les hacía falta a nadie, las mujeres brincaron de júbilo y decían: bendito sea el Señor, es nuestro? Hombre, pero los manes pensaban que todos estos aspavientos eran frivolidades de mujeres. Los manes jamás de estar averiguando durante toda la noche de dónde eran muertos. Lo único que querían era salir de una vez del estorbo del intruso, antes de que comenzara a calentar el sol bravo, de aquel día árido y sin viento. Entonces comenzaron a improvisar unas zangarillas con restos de trinquetes y botavaras, amarradas con carlingas de altura para que pudieran soportar el peso del cuerpo hacia los acantilados, ¿sí? Le quisieron amarrar un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezo hasta el fondo del mar, allá en lo más profundo donde los peces no ven y los buzos se mueren de nostalgia. Allá, para que las malas corrientes no lo fueran a devolver hacia la playa, como ya había sucedido con otros cuerpos. Pero que va, mientras los manes más se afanaban en hacer la vuelta, las mujeres se inventaban cualquier pendejada para estorbar y andaban picoteando como gallinas asustadas, buscando reliquias en los arcones, y unas estorbaban aquí porque le querían colocar los amuletos del buen viento al ahogado, otras estorbaban allá porque le querían colocar unas pulseras de orientación, y al cabo de tanto: quítate de ahí, mujer, mira que casi más se cae encima del profundo, no me estorbe. A los manes se les fueron subiendo las espicacias al hígado y comenzaron a decir que con qué objeto tanta ferretería de altar mayor, si por más calderetas y estoperoles que llevara encima, igual se lo iban a masticar los tiburones. Pero eso las viejas no tenían que ver con nada, se iban picoteando, tripoteando, llevando y trayendo, mientras lo que no se les iba en suspiros se les iba en lágrimas. Y los manes comenzaron a tomatingarse, a decir que bueno, ¿y de cuándo acá semejante ceremonia para un ahogado de nadie, para un muerto desconocido, o un fiambre de mierda? Entonces, una de las mujeres, ofendida por la situación que estaba viendo de los manes con el pobre Esteban, se acercó y le quitó el pañuelo de la cara. Los manes también se quedaron sin aliento. Era Esteban, no había que repetirlo otra vez, Quizás si a los manes le hubieran dicho: mira, te presento a Sir Walter Raleigh, hombre, los manes se hubieran sorprendido por el acento de gringo y un guacaballo en el hombro y un arcabuz de matar caníbales. Pero qué va, Esteban solamente podía ser uno, y estaba allí, tirado en el suelo, como un sauro, sin botines, con unos pantalones de 7 mesinos y unas uñas rocallosas que solamente se podían cortar con cuchillo.
Ahí estaba. Y el pobre Esteban, cuando le quitaron el pañuelo de la cara, se le notaba que el pobre Esteban estaba avergonzado. Claro, el hombre no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni mucho menos tan hermoso. Es una vaina que tenemos mucho y no tenemos la culpa de eso. No nace así ya. Sin embargo, había mucha verdad en la forma de estar del pobre Esteban. Es más, si él hubiera sabido que todo eso iba a suceder, hubiera buscado un sitio más discreto para ahogarse. En serio. Me hubiera amarrado yo mismo un áncora de galeona en el cuello y hubiera trastabillado hasta el fondo del mar sin tropiezo, como quien no quiere la cosa. Para no estar estorbando ahorita a nadie con este fiambre de miércoles, como dicen ustedes. Para no molestar a nadie con este muerto de porquería que nada tiene que ver conmigo. Sí, era verdad. El man tenía un semblante que uno decía, hombre, pobre Esteban. ¿Cómo sería la sinceridad de la cara de Esteban? Que hasta los más suspicaces, que veían angustiosas las noches en el mar, pensando que sus mujeres se iban a cansar de soñar con ellos para irse a soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. ¿Cómo sería la vaina? Que los manes entonces decidieron hacerle los funerales más grandes que podían haberse concebido para un ahogado ajeno. Las mujeres del pueblo se fueron a otros vecinos a traer flores porque ellos no tenían ahí, y volvieron con otras doñas que no creían lo que le estaban contando. Y estas, cuando vieron el ahogado, se devolvieron por el pueblo y volvieron con más rosas y más flores, tantas que apenas se podía caminar en el pueblo por la cantidad de flores y de gente que había. A última hora, hombre, le dio como vaina devolver los huérfanos a las aguas. Entonces le consiguieron un padre y una madre entre los mejores. Otros se hicieron hermanos, otros se hicieron primos, y así, a través de Esteban, todos resultaron siendo parientes entre sí en aquel pueblo. Y mientras caminaban con el cortejo fúnebre y se disputaban quién iba a cargar el cadáver hasta la vertiente escarpada de los acantilados, allí en ese momento, las personas del pueblo tuvieron conciencia por primera vez. Solo en ese momento tuvieron conciencia de la desolación de sus calles, de la aridez de sus patios, no joder, lo que es peor, de la estrechez de sus sueños. Entonces se pararon allí, en el orillo de los acantilados, y soltaron el cuerpo sin ancla para que volviera si quería. Oye, Esteban, vuelve cuando quieras. Lo dejaron caer mientras todos contuvieron el aliento. La fracción de siglos que duró el cuerpo en caer hacia el acantilado y al fondo del abismo. No fue necesario que se miraran a la cara los unos a los otros para comprender que ya no estaban completos. No iban a estarlo nunca más. Pero sin embargo sabían que a partir de ese momento todo iba a ser distinto, porque sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos, los pisos más firmes, solamente para que el recuerdo de Esteban pudiera transitar tranquilo por el pueblo sin tenerse que escalabrar la cabeza con los travesaños, y que nunca se fuera a atrever nadie a decir, oye, ya se murió el bobo grande, ya se murió el tonto hermoso. Sí, menos mal que ya se murió ese loco, porque ellos iban a pintar las fachadas de sus casas de colores vivos y alegres para inmortalizar la memoria de Esteban. E iban a poner tanta fuerza en el trabajo, que iban a sacar agua de las piedras más áridas, y iban a sembrar flores en los acantilados, para que en los amaneceres de los años venturos, los viajeros de los grandes barcos tuvieran que levantarse en la madrugada sofocados por el olor a jardín en alta mar, y el capitán del barco tuviera que bajar de su alcázar con su traje de gala, su astrolabio, su estrella polar y su ristra de medallas de guerra, para que en 14 idiomas señalaran el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe y le dijera a todo el mundo, miren allá, allá donde el viento es tan manso que se queda a dormir debajo de las camas, allá donde el sol es tan bravo que los girasoles no saben hacia dónde girar, allá, ese es el pueblo de Esteban. Y se acabó. Gracias.
viaje. Y agradecer a Oscar por la invitación al evento, deseándoles unas felices fiestas, un próspero año nuevo, y los dejo con Juan Carlos Posada. Muchas gracias, buenas noches. Un aplauso grande. Un aplauso grande para Douglas Amaya y ese cuento hermoso de García Márquez, el abogado más hermoso del mundo. Como les decía, es una fiesta escuchar la pulcritud literaria de Douglas Amaya y cómo va uno llevándolo y generando imágenes. Bueno, y cerramos esta noche de cuenteros, este Antón Tirurino Cuento, esta maratón de cuenteros, con Juan Carlos Posada, a quien le correspondió